Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Paz y bien, de nuevo compartiendo otra cápsula de Psicología y Fe, y estamos con el licenciado en Psicología Gustavo Alberto Alsina, que además es el presidente del Movimiento Familiar Cristiano aquí en la Arquidiócesis de Rosario, en Argentina. Él trabaja mucho en consultorio, así que tiene mucha experiencia en ese ámbito. Y hoy, ¿qué tal, Alberto? ¿Qué tal, ¿Bien? padre? ¿Cómo andás? Gustavo Alberto. Gustavo. Bueno, te dicen Gustavo, ¿no? Sí, generalmente claro, sí. porque viste que a veces usamos el segundo nombre, a mí me dicen Francisco, porque, bueno. Hoy vamos a ver un tema que es muy importante, que es el tema de las virtudes, las llamadas virtudes cardinales, que ese nombre quiere decir que son las fundamentales, las virtudes en la terapia de la fe. O sea, cómo esto lo ves y lo aplicás en el consultorio con los pacientes, sobre todo los pacientes de fe hablamos, ¿no? Porque evidentemente la mayoría de la gente que te ve son católicos, católicos prácticos, ¿no? Hay laicos, hay también sacerdotes, Claro. religiosas, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo aplicar el tema Bueno, este es un tema, claro que tiene muchísima actualidad, nunca ha perdido actualidad. La sorpresa que yo me llevo muchas veces es que yo me creo que es algo habitual en la gente, que es algo sabido, Claro. que es algo ya aprendido. Y me llevo la sorpresa que le digo, mira, esto que vos me traéis, sería muy bueno trabajarlo con el fortalecimiento de ciertas virtudes. ¿Vos sabés lo que son las virtudes? No, me dicen, ¿no? ¿Qué son las virtudes? No, lo he sentido nombrar, pero no. Y a mí en realidad me asombra, porque en realidad, digo, yo me acuerdo por lo menos haberlas visto en mi educación primaria, aunque sea un bosquejo de ellas. Ahora, haciendo un paréntesis, ¿no? Mea culpa para nosotros, sacerdotes y también catequistas, y mucho más si han pasado por colegios católicos, ¿no? No conocer mínimamente qué son las virtudes, claro, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajarlas y vemos la importancia, inclusive los pacientes ven la importancia de eso. Claro que cuando hablamos de virtudes tenemos estas 4 que vos nombrabas, padre, como cardinales, como principales, fundamentales, que son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Cada una de ellas, de cada una de ellas se desprenden muchísimas virtudes. Si hacemos un cuadro de clasificación, podemos de cada una de ellas desprender un montón de virtudes también muy necesarias para el ser humano. Vos sabés que hablando de la prudencia, todavía hay muchos sectores así que tienen cierta animosidad hacia la iglesia, que dicen, claro, en nombre de la prudencia no se han jugado con esto, con aquello otro, o han tenido miedo. Y se confunde prudencia con miedo humano. Totalmente. Claro que sí. Sin embargo, prudencia es la capacidad del discernimiento de espíritu, que como diría Francisco en el camino sinodal, ¿no? Un sínodo es un caminar juntos para ver lo que el Espíritu Santo va diciendo a cada uno y a las comunidades. Bueno, el discernimiento, esto que también lo conocemos poco en la iglesia, ¿no? Claro. Nos han enseñado poco a discernir, bueno, que es algo que los padres jesuitas, por su fundador, San Ignacio de Loyola, han llevado adelante, el camino del discernimiento. Pero justamente la prudencia un poco se define en eso, ¿no? En saber discernir por dónde estoy caminando, qué me pide Dios en este camino, ¿verdad? Totalmente, claro que sí. ¿Qué me pide Dios en este camino? ¿Qué me conviene hacer a cada paso? Claro. ¿No? En tantas situaciones, en tantos ámbitos de la vida, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo discernir esto tanto humanamente como también estar abierto a la gracia para poder, entre esas dos cosas, que sea una integración de la sabiduría en nosotros? Por supuesto, porque estamos hablando siempre de una experiencia de fe, de una fe pascual. No estamos hablando solamente de un discernir a modo humano. Totalmente. Estamos hablando de una... podrían haber visto los griegos. Claro, hablamos de una experiencia de fe, ok, entonces, y después viene... Bueno, después tenemos la otra muy importante. Hay ciertos autores que dicen que en realidad, si bien estas son las 4 muy importantes, pero que la prudencia es la principal. Claro. ¿No? Porque es como que de algún modo la prudencia nos da la inteligencia práctica para poder trabajar las otras 3 también. Qué interesante, inteligencia práctica. ¿Viste ahora que se habla de inteligencia emocional y todo? Ya los antiguos hablaban de inteligencia práctica. Claro. Por eso digo,
cómo tenemos que aprovechar la sabiduría que tiene nuestra Iglesia Católica, ¿no? Sí. Entonces, el tema de la justicia. Bueno, claro, la segunda es la justicia. La justicia es tan importante también en muchísimos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Tan importante cuando tratamos de hasta hacer caridad, ¿no? Por ejemplo. De que uno muchas veces está ahí que no sabe, no hasta dónde. Bueno, eso también hay que ver con la medida de la justicia, con la vara de la justicia. Uno también tiene que, bueno, que poder, ayuda mucho a que podamos ver cómo tratamos ese tema. San Juan Pablo II decía que no puede haber auténtica justicia si no va acompañada con aquel aspecto mayor que es la misericordia. Claro, totalmente. O sea, digo, la justicia sí, pero unida a la misericordia. Totalmente. Justicia distributiva, decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Darle a cada uno aquello que se merece, ¿no? O sea... Esa es la definición de justicia. Claro, muy bien. Entonces es todo un tema, por ejemplo, aplicado a el mundo social, por ejemplo, ¿no? Al mundo de los salarios, Totalmente, etcétera. claro que sí. Bueno, y cómo uno poder también adquirir derechos y dar derechos a lo otro y asumir obligaciones También. en cuanto a la vida diaria de uno, ¿no? Si uno es empresario, si uno es empleado, bueno, cómo poder negociar uno mismo sus salarios, cómo poder... yo tengo también muchos casos de gente o de situaciones en distintas empresas donde hay empleados que como no están bien pagos, no trabajan como deberían trabajar. Claro. Y también está por otro lado también lo otro, ¿no? Muchas veces empleados que trabajan bien, pero que no se les paga lo que corresponde. Entonces digo, bueno, cómo en todo esto la virtud de la justicia nos ayuda mucho a poder ver eso, ¿no? Decir, che, a ver, si yo en realidad no estoy ganando lo que quisiera, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que trabajar mal o tengo que buscarme otra cosa? Entiendo. ¿No? Claro. Entonces, digamos, ahí también yo asumo la justicia no solamente como un derecho mío, sino también como un deber mío. ¿No? No solamente como decíamos, por parte del empleado, sino también por parte del empleador. Claro, y ahí está un poco la virtud de la esperanza, ¿no es cierto? Claro que sí. Claro, la virtud de la esperanza. Y después hay un tema muy importante que es la templanza. La virtud de la templanza, claro, que esto es fundamental en estos tiempos. Sí. La templanza es esa capacidad de saber frenar y poner límites ante muchas realidades que surgen del interior mío y que vienen también del exterior. Y hoy hablamos de templanza unido mucho al tema de las adicciones, de los vicios, ya que los vicios son los hábitos malos, así como las virtudes son hábitos buenos. Hay una cantidad de vicios, una cantidad de adicciones hoy que están hablando de una ausencia de templanza en el ser humano, porque dice, yo hago lo que siento, yo hago lo que se me canta, para eso soy libre, la libertad es libre, hay que vivir una sola vez, lo que siento, entonces está llevando todo esto a un infierno a muchas personas. Claro, ¿no? Vos los verás en el... Totalmente, porque digamos, la templanza es esta moderación de los apetitos sensibles. Ahí está, ¿no? muy bien. Entonces, bueno, fíjate, padre, que uno de los filósofos griegos que ya hablaba mucho de esto y que manejaba mejor la templanza era Epicuro. ¿No? Epicuro pertenecía a una escuela griega donde ellos daban muchas veces muchísima importancia al placer. Claro, el placer, sí. ¿No? Pero, ¿qué pasa? No tomado como el placer está tomado hoy, ¿no? Este placer sin límite, este placer sin sentido, no. Para ellos el placer era todo parte de su filosofía. Había que saber disfrutar. Y para saber disfrutar tenemos que poder disfrutar con moderación. Porque si no tenemos límites, si no tenemos moderación, si no tenemos templanza para poder saber hasta dónde ya algo de más nos empieza a hacer mal. Claro. ¿No? Porque de hecho Dios unió el placer a cada cosa, por ejemplo, al comer, al estudiar, en todo hay un placer, ¿verdad? Pero un placer en el buen sentido, ¿no? Un placer que nos desborda, nos hace perder la libertad, la racionalidad, ¿no? Y fíjate que cada vez que pasa esto, cada vez que nos desborda, cada vez que no damos uso a la templanza, sí, pasa esto de que totalmente dejamos de disfrutarlo, como decís vos, en una comida. Si como además dejo de disfrutarlo porque ya me empieza a hacer mal. Claro. ¿No? Y me trae consecuencias negativas. Es compulsivo. Totalmente. Siempre que yo no doy uso a la templanza, tengo consecuencias negativas. Claro. Entonces el disfrute desaparece. Desaparece, por lo tanto, el placer también. Claro. Muy bien. Y después está la virtud de la fortaleza. La fortaleza. Claro. La fortaleza es muy importante también en ciertas situaciones de la vida a las que la vida nos pone a pruebas, ¿no? Situaciones de
enfermedades, no solamente enfermedades de uno mismo, sino enfermedades familiares, enfermedades de amigos. También injusticias, calumnias, Injusticia, claro. difamaciones. Sí. Situaciones que nos ponen muchas veces en una encrucijada. Y bueno, nada mejor para esto que sacar esta fortaleza de carácter y que poder imprimirnos en nosotros mismos este nuevo sello, ¿no? La fortaleza nos tiene que de algún modo dar este manejo de situaciones difíciles. Y bueno, y como decíamos antes, si no la tenemos adquirida, es una virtud para adquirir y para trabajar en nuevas habilidades personales. Pidiendo la gracia de Dios y Totalmente. la presencia del Espíritu Santo que nos da estas virtudes. Bueno, te agradecemos mucho, Gustavo. Entonces nos encontramos en otra ocasión para seguir con Psicología y Fe. Gracias por haber estado allí. Paz y bien para todos.